Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código de Éxito. Hoy vamos a hablar de una empresa que literalmente puso un ordenador en cada escritorio y en cada hogar. Así es, Alex. Vamos a diseccionar la historia de Microsoft. Pero no te equivoques, esta no es solo la historia de Windows. Es la historia de una empresa que estuvo en la cima, casi se vuelve irrelevante, y luego se reinventó para dominar el mundo otra vez. Bloque 1. El sueño del garage. Todo empieza en 1975. Bill Gates y Paul Allen, dos jóvenes obsesionados con que el software era más importante que el hardware. Fue un movimiento audaz. En ese momento el dinero estaba en las máquinas, pero ellos crearon el lenguaje para la Altair 8800 y luego dieron el golpe maestro con IBM. El famoso MS-2. Lo curioso es que Microsoft ni siquiera era dueño del sistema originalmente. Lo compraron, lo retocaron y se lo licenciaron a IBM. Fue el contrato del siglo porque no era exclusivo. Eso permitió que Microsoft creciera con cada clon de PC que salía al mercado. Bloque 2. La era del dominio y las guerras de los navegadores. En los 90 llega la explosión. Windows 3.1 y Windows 95. De repente, la informática tenía una cara amigable. Iconos, ratón, el botón de inicio. Pero con el éxito vino la ambición. Microsoft se volvió un gigante temido. Ganaron la guerra de los navegadores contra Netscape integrando Internet Explorer, pero eso los llevó a juicios antimonopolio larguísimos. Fue una época dorada en ingresos, pero la cultura interna se volvió muy competitiva y, según dicen, un poco tóxica. Bill Gates cede el mando a Steve Ballmer en el año 2000, y ahí empieza una década complicada. Bloque 3. Los años perdidos y el cambio de guardia. 2000-2014. Steve Ballmer era pura energía, pero Microsoft se perdió varias revoluciones. Se perdieron el buscador, Google desganó, se perdieron las redes sociales y sobre todo perdieron el móvil frente al iPhone y Android. Parecía que Microsoft se iba a quedar como una empresa aburrida de software para oficinas, hasta que en 2014 llega un hombre que cambió el ADN de la compañía, Satya Nadella. Bloque 4. La reinvención. Mobile First, Cloud First. 2014, presente. Nadella hizo algo impensable. Dijo, si el mundo usa iPhones y Linux, nosotros estaremos en el iPhone y en Linux. Dejó de pelear por el sistema operativo y se enfocó en la nube, Azure. Y no olvidemos la cultura. Pasaron del saberlo todo al aprenderlo todo. Compraron LinkedIn, GitHub, Minecraft y ahora son los líderes indiscutibles en inteligencia artificial gracias a su alianza con OpenAI. De vender disquetes a dominar la IA generativa con Copilot. Es, posiblemente, el mayor comeback de la historia corporativa. Microsoft hoy es una de las empresas más valiosas del mundo, pero no por Windows, sino por ser la plataforma sobre la que el resto del mundo construye su futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje por el código de Microsoft. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo Bit.